Bien, yo quería hacer 2 o 3 comentarios iniciales sobre la cuestión general del trabajo y después responder un poco muy básicamente, ¿no? Obviamente a 3 preguntas de por qué la formación, qué serían las cosas importantes en la formación de un trabajador y cómo, digamos, ¿no? Cuáles serían los mejores mecanismos, ¿no? Un poco responder a esas 3 preguntas, digamos, ¿no? La cuestión más general, obviamente a lo largo de la historia de la humanidad, la sociedad se ha ido estructurando de diferentes maneras. Hace ya un tiempo largo, digamos, 200 años aproximadamente, la sociedad se estructura en torno al capital y al trabajo, digamos, ¿no? Por un lado, quienes tienen la propiedad de los medios de producción y a partir de ella desarrollan actividades económicas, ¿ah? Industriales, de servicios, agropecuarias, financieras, ¿ah? Y los trabajadores que no son propietarios de medios de producción y que lo que tienen es su fuerza de trabajo, que venden a esos propietarios de los medios de producción a cambio de un salario. Esa es la forma en que se estructura básicamente la sociedad moderna. Piensen que en Uruguay el 75% de la población económicamente activa, es decir, de las personas que están en el mercado de trabajo, son asalariados. Más o menos un 20 son cuentapropistas, o sea, gente que no es ni patrón ni trabajador, digamos, ¿no? Sino que realiza actividades por la cuenta, y más o menos un 5% son empleadores, digamos, ¿no? Patrones con y sin personal a cargo, o una pequeña fracción de patrones cooperativistas, digamos, ¿no? Entonces, la relación asalariada, digamos, la relación salarial es la base sobre la que se estructura la economía moderna, y en Uruguay esto es particularmente importante, digamos, ¿no? Entonces, la discusión de los derechos laborales o de las relaciones laborales, llamémosle más que los derechos laborales, porque incluye derechos pero otras cosas, es un eje central, ¿ah? Para cualquier trabajador. Es decir, entender cómo funciona esa relación, cómo se procesa, cómo se dan las condiciones de relacionamiento entre el capital y el trabajo es clave. Esto era lo primero que quería decir. Esto no, un curso de las características como el que se propone acá no es importante solo por los contenidos, es importante por la dimensión, porque mayoritariamente los hogares del Uruguay son hogares que viven de una renta del trabajo, digamos, ¿no? De un salario, digamos. Lo segundo que quería decir en esta parte de contexto es hacer un poco de historia, digamos, ¿no? Ya del Uruguay más, ¿no? Cómo ha evolucionado esto de las relaciones laborales, el salario y el empleo en el Uruguay. Y en realidad, para ser muy rápido, porque no podría ser hasta una clase, pero no lo es, hay como 4 grandes momentos en la historia de las relaciones laborales en el Uruguay, ¿no? Una primera, que en general se llama la de la construcción de las relaciones laborales, que arranca más o menos en 1943 con la ley de Consejo de Salario, 10 y algo, no me acuerdo de memoria, Juan se va a acordar, 10.749. Y en 1449. Y en 1449. Y un conjunto de otros elementos, como la ley de la creación de las asignaciones familiares, todo el proceso de construcción de la industria manufacturera, que básicamente es del 45 al 55, y que crea lo que todos, bueno, muchos de los que estamos acá conocimos como el proletariado industrial uruguayo, digamos, ¿no? Que luego después en los 90 lo mandó a retiro un poco, digamos, ¿no? Pero digamos, la construcción del trabajo en Uruguay de esa época. Esa es una etapa en la cual, bueno, las relaciones laborales se asentaron básicamente sobre la negociación colectiva hasta 1967. Una segunda etapa, que es básicamente la etapa autoritaria, digamos, ¿no? Es donde las relaciones laborales dejaron de existir en términos legales, digamos, y el Estado, ya desde el 68, con más fuerza del 73, era quien, a través de los mecanismos de determinación autoritaria, definía cómo eran las relaciones laborales, definía cuánto era el salario, cómo se daban las relaciones de empleo, cómo se liquidaban los sueldos, bueno, todo, digamos, ¿no? Una segunda etapa de esas características. Luego una tercera etapa, ¿ah?
en la cual, reconstituida la democracia, ¿ah? Se establecen, digamos, mecanismos democráticos en el mercado de trabajo, pero sobre la base de lo que Juan ha trabajado mucho más en esto, pero conocemos como la flexibilización laboral, digamos, ¿no? Mecanismos por el cual, básicamente estoy hablando de los 90, las relaciones laborales se establecen a través fundamentalmente de los mecanismos del mercado, digamos, ¿no? No hay negociación colectiva, salvo grupos particulares. La salud fue uno que la mantuvo, básicamente porque su precio estaba tarifado, pero más o menos entre un 10 y un 15% de los asalariados tenían negociación colectiva y un 85% no la tenía, y se seguían rigiendo por los mecanismos del decreto que venían del periodo anterior, digamos, ¿no? Y una cuarta etapa que arranca en el 2005, en la que se reconstituye el entramado de la negociación colectiva y, como bien dijo Juan, se establecen un número muy importante de leyes para reglamentar las relaciones laborales, que en general uno solo recuerda mucho las dos leyes de negociación colectiva, la privada y la pública, pero está también la ley de fuero sindical, la ley de tercerización, de regulación del trabajo tercerizado, unas cuantas más, digamos, que vienen. Entonces, esas fueron como, entonces, un poco la historia, ¿no? En esas cosas. ¿Y qué pasó con el salario y el empleo en cada uno de esos 4 momentos, digamos? Porque varios compañeros que trabajamos en los temas de salario y empleo, tenemos la convicción de que el salario y el empleo en Uruguay depende fundamentalmente de la institucionalidad, y no, como nos dicen las teorías liberales, digamos, que dependen de la productividad del trabajo. No por tener más productividad se tiene mejor salario, ni por tener peor productividad se tiene peor salario, sino que dependen de las condiciones institucionales, que son estas que yo intenté mencionar en las 4 etapas. ¿Y qué pasó en las 4 etapas? Bueno, en la etapa 1 el salario creció mucho, el salario real, entre 1943 y 1967, y el empleo se expandió muchísimo, digamos, fruto del proceso de la industrialización en Uruguay. En el segundo periodo, entre el 68 y el 84, digamos, el salario real se desplomó, y el empleo se mantuvo más o menos estancado. Hubo leve crecimiento, pero no fue muy sustantivo, a pesar de que la economía creció. Hasta la crisis del 82 la economía creció, o sea, los salarios cayeron junto a una economía que crecía, digamos, ¿no? Entre el 68 y el 81. En los 90 también la economía creció y el salario se estancó, no cayó como entre el 68 y el 21, pero se estancó. Piensen que la economía en los 90 creció un 40% y el salario real un 5%, ¿no? En total, ¿no? Estamos dando las cifras. Y el empleo se empeoró, ¿no? Pasamos de tener 8% de desempleo en el 90 a 10% en el 98, y además, Ramón esto lo conoce muy bien, se incrementó bastante notoriamente las personas que no estaban registradas en la Seguridad Social, o sea, lo que se conoce vulgarmente como la informalidad, digamos, ¿no? 40% llegó a 40% en el año, hacia el final de este periodo, o sea, 4 de cada 10 ocupados no estaban registrados en la Seguridad Social. Y en el periodo 2005-2015 el salario real creció, 2005-2014, porque en 2015 no creció el salario, cambió la tendencia, pero entre 2005 y 2014 creció el salario real, cayó el desempleo y mejoró la relación entre cotizantes y no cotizantes, o sea, bajó a un 22%, por ahí, ¿no? Más o menos 22-23% la informalidad, que era, como decíamos recién, 40%. Entonces, esto era un segundo componente de decir, estas 4 etapas, cómo fueron institucionalmente las 4 etapas desde el punto de vista de las relaciones laborales y el derecho laboral, y cómo eso influyó, ¿no?, en la determinación de la evolución del salario medio y del empleo medio, digamos, ¿no? Eso era lo segundo que quería comentar. Simplemente para afirmar, termino así el segundo punto, es que no hay una relación directa entre el crecimiento económico y la mejora salarial. Puede haber crecimiento económico con mejora salarial, puede haber crecimiento económico con estancamiento salarial, y puede haber crecimiento económico con empeoramiento salarial. Di 3 ejemplos en los que pasó eso.
En 2005 al 2014 hubo crecimiento económico con mejoramiento salarial, en los 90 lo hubo con estancamiento y en la dictadura, 68, 81, 84, hubo crecimiento económico con empeoramiento salarial. Bien, ahora sí, ya hablando un poco más de la... No, y antes de la formación, quiero apoyar, digamos, un poco lo que Ramón contaba de la historia sindical. Imagino que antes de la dictadura también, pero nosotros éramos escolares, oficiales. Pero desde el 85 en adelante, siempre la formación sindical estuvo muy presente. La formación sindical, la formación de los trabajadores estuvo muy presente. La sala de abogados del PCNT, de las cuales muchos de los que están aquí son parte, es del 85. La comisión económica del PCNT, que me tocó integrar desde el 85, bueno, es del 85. Y luego todo eso convergió en la necesidad de que hubiera un instituto, ¿no?, que sustituyera esas comisiones aisladas, la de los abogados, la de los economistas, la de los sociólogos, la de verdad, y se creó el instituto como el articulador, el organizador de la formación sindical. Eso fue en el 96, no, perdón, fue en el 93, 94, yo ingresé en el 96, fue en el 94, primero fue Juan Manuel Rodríguez, su director, después me tocó estar a mí, bueno, y después hubo variados directores. Entonces, en esa perspectiva, decía, yo quería responder a 3 preguntas. ¿Por qué la formación? ¿Qué y cómo? En esta perspectiva histórica que traté de dar un poco, porque me parecía importante, estos 4 periodos son claramente distinguibles, digamos, en la historia uruguaya, y me parecía bueno recordar. La primera es el por qué, digamos, ¿no? Hay una primera razón, que es la de conocer, un poco lo que decía Juan, ¿no? Los derechos, que yo lo anoté porque me pareció una muy buena frase, derechos que se desconocen no son derechos. Me parece que es una buena frase que resume bastante esta cuestión, ¿no? Conocer sus derechos. Nosotros en algún momento a esto decíamos que era como transformar a los trabajadores de clase en sí a clase para sí, digamos, ¿no? O sea, de ser trabajador a asumir que uno tiene determinados derechos y determinadas propuestas, digamos, como trabajador en su lugar de comando. Entonces, eso es imposible de hacer, imposible pensar bueno, para decir algo muy reciente, sería impensable, digamos, que el movimiento sindical tuviera una propuesta alternativa al ajuste fiscal que acaba de anunciarse si no hay una formación permanente de los cuadros sindicales para entender el problema. Es difícil hacer una propuesta alternativa. Uno puede rechazar una propuesta sin mucha formación. Eso puede hacerlo, porque la intuición de un trabajador siempre es muy de olfato. Para tener, además de un rechazo, una propuesta alternativa, necesita formación. Y eso es lo que la primera importancia. La segunda, el segundo por qué, es porque el conocimiento es un proceso. Uno no aprende un día, y esto vale para un trabajador, vale para un universitario, vale para todo. Uno no aprende una cosa y luego no aprende más. Es un proceso. La educación es un proceso y la formación es un proceso, y por eso, en general, los trabajadores en todo el mundo forman escuelas de formación y no un curso acá, un curso allá, ¿no? O sea, hay un continuo en la formación. Es un programa y un proceso. Y el tercer por qué es porque es para tener capacidad de negociación, es para tener capacidad de poder discutir determinados temas. En una economía abierta como la uruguaya, muy dependiente del comercio exterior, no es sencillo para un trabajador poder debatir. Yo siempre cuento la experiencia de la discusión con las curtiembres. Las curtiembres se exportan el 90% de su producción, entonces le podía ir muy bien a la economía, pero si el tipo de cambio como le pasó en los 90, se retrasaba, las condiciones que esas industrias tenían para discutir salario eran peores
que las que tenía una que trabajaba para el mercado interno. Entonces, eso no quiere decir que después el trabajador, en función de esa realidad, tome la decisión A o B. Eso ya corresponde a la autonomía de cada trabajador. Pero hay que conocer eso. Y esa capacidad de negociación deriva de conocer la realidad, de conocer las variables, de conocer cómo funcionan las cosas, de entender los procedimientos, que en general los procedimientos técnicos son más conocidos por los trabajadores, porque de hecho son parte de ese proceso, ¿no? La productividad de una máquina la conoce mejor un trabajador que, ¿no? Pero las cuestiones más macro que tienen que ver con la cuestión de cómo funcionan las empresas, sobre todo en un país, pienso que esto es bastante general, pero donde las empresas tienen bastante reticencia a poner sobre la mesa la información sobre cómo les va, digamos, ¿no? Bueno, cuando les va bien, ¿no? Cuando les va mal no tienen mucha reticencia, ¿no? Pero esto es interesante, esta última negociación colectiva en la que el gobierno decidió agrupar las empresas en las que le va bien, las que le va normal y las que le va más o menos, ¿no? A todas les va más o menos, ¿no? Es una cosa impresionante. Entonces, como instinto se ubican en el grupo más bajo. Obviamente los trabajadores también tienen instinto y también se ubican en el grupo más alto, porque es la que tiene los ajustes más altos, ¿no? Todo es instintivo, ¿o no? Entonces, bueno, esas tres cosas, lo de bueno, los derechos y la clase para sí, lo del proceso permanente y lo de la capacidad de negociación, son por lo menos las tres explicaciones que yo le encuentro al porqué. La otra es el qué. ¿Qué cosas son importantes? Uno puede decir todo es importante, ¿no? Pero ¿cuál es de la experiencia de la que contaba Ramón recién? Y son las cosas que surgen como más importantes. Bueno, una es obvia, diría la que está en la encabeza el ranking de la importancia, es la que se plantea en este curso, que son el conocimiento de los derechos, y de los derechos en su expresión tanto general como particular. Esto que contaba Juan, de que hay un 50% de las consultas que son de negociación individual y que va un trabajador o trabajadora a preguntar cómo liquidar el salario vacacional y la licencia cuando deja su trabajo, es moneda común, ¿no? Y eso pasa en el Ministerio de Trabajo, pero también pasa en el Costa Duarte, y también nos pasa a todos nosotros todos los días, digamos, ¿no? Y entonces, si bien no hay que generar tal conocimiento que luego los asesores se queden sin trabajo, digamos, ¿no? O sea, hay que hacerlo más o menos, digamos. No ser competencia desleal. No, claro. Esto de los derechos es muy importante. Lo segundo que es importante es la realidad económica. Este es un tema muy importante. Nosotros, desde que estamos ahí en el Cuesta y la FUC, cuando estábamos con Ramón y eso, empezamos a hacer un informe de coyuntura, ¿no? Un informe que le diera a los trabajadores un conocimiento de la realidad. Un informe de coyuntura en la que, bueno, obviamente es distinto a un informe de coyuntura que hace una consultora empresarial, que se centra, digamos, en otras variables, pero que por lo menos sepamos cómo va a evolucionar el producto, cómo está evolucionando el empleo, los salarios, el tipo de cambio, la inflación, cómo impacta la inflación en el salario real. Bueno, todas estas cuestiones de la coyuntura son bastante importantes. Y sin hacer grandes predicciones, porque si una cosa los economistas hacen es predecir mal lo que va a pasar, digamos, ¿no? Siempre, ¿no? Basta mirar las últimas consultoras. Pero por lo menos dar algunas herramientas de cómo moverse en situaciones más críticas, menos críticas, ¿no? En determinadas situaciones, ¿no? Me acuerdo en el ejemplo que en el 2002, cuando la crisis impactó muy fuerte, y en particular el sector salud fue muy importante, bueno, trabajamos mucho con la FUS en aquel momento, en decir, bueno, acá hay que salvar los puestos de trabajo, y se firmaron muchísimos convenios salariales de estancamiento y algunos de rebaja salarial, siempre que la empresa asumiera el compromiso de que todos los puestos de trabajo quedaban. El otro tema son toda la parte más práctica de cálculos, ¿no? ¿Qué es un salario real? ¿No? Cómo se calcula la inflación. Esto es un gran problema. Yo no se recuerda, pero cada vez que hacíamos un curso y decíamos que la inflación aumentó un 3%, la gente decía, pero a mí me aumentaron 10% los precios, ¿no? Ese es el argumento permanente, ¿no? No es verdad que la inflación fue 3%, porque a mí, yo fui a la feria y me aumentaron un 10% los precios.
Entonces, entender cómo se calcula, y de repente sí, nosotros creemos que en Uruguay no hay, como en otros países, metida de mano en los indicadores, sobre todo en precios, en inflación y productos, ¿no? O sea, creemos que, o sea, confiamos, digamos, no de ahora, de cuando en los 90 discutíamos salarios. Tomamos por bueno. Tomábamos por bueno eso. Pero también hay que explicarlo, porque bueno, claro, es verdad que mis alimentos capaz que fui a la feria y me aumentaron un 30%, pero mi canasta de consumo y está integrada por alimentos, pero también por un alquiler que se reajusta una vez al año, entonces durante todo un año yo tengo, digamos, un mismo valor, ¿no? Entonces, o sea, hay una cantidad de valores, de variables que integran esa canasta de consumo y que además, obviamente, es un promedio del país. Entonces, si la inflación del Uruguay de este año fue un 10%, capaz que hay gente que le aumentó un 25% y otro que tuvo la suerte que le aumentó un 5%, digamos, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones, entender cómo funcionan esas cosas, es muy importante. Cuando se cambió de la inflación pasada a la inflación futura, como mecanismo, fue un caos en el movimiento de los trabajadores. Porque de repente ya no había una cosa objetiva. Bueno, la inflación del último año fue 10%, del último semestre, porque en aquel momento se ajustaban por semestre, fue 10% y a mí me toca 10%. A mí me va a tocar un 7% porque el Ministerio de Economía o de Trabajo dice que la inflación del próximo semestre va a ser un 7%. Eso fue muy caótico ese cambio. Hoy lo tenemos todos medios asumidos, ¿no? Todos, los trabajadores que negocian. Pero eso que fue por el 94, por ahí debe haber sido el cambio de... Con el primer gobierno Sanguinetti se ajustaba por inflación pasada y en algún momento del segundo gobierno democrático se pasó a inflación futura, o sea que fue por ahí. Bueno, y el tercer punto y último que quiero comentar es un poco el cómo, digamos, ¿no? Juan hacía una referencia a este tema, digamos, de la información que está condensada. En estos temas yo creo que los manuales son muy importantes, ¿no? O sea que la formación, en la medida que es un proceso permanente, requiere de cursos, obviamente, requiere de cursos actualizados permanentemente, y hay que hacer un esfuerzo, y eso, bueno, en el caso de derecho laboral lo hay, en el caso de economía del trabajo también lo hay, en el caso de conceptos básicos de la sociedad capitalista también lo hay, por lo menos el instituto que esta parte lo tiene, porque los manuales ayudan mucho. Es verdad que los manuales esquematizan también, ¿no? O sea, eso es verdad, ¿no? Los manuales ordenan, digamos, y también a veces esquematizan, ¿no? En los años 60 había un manual que te recordará que se llamaba Conceptos Elementales del Materialismo Histórico de Marta Harnecker, que tiene más o menos 200 ediciones, ¿no? Y hasta hoy se sigue editando y es excepcional. Ahora, claro, es un así, ¿no? Bueno, entonces, esto de los manuales creo que es muy importante, haciendo este riesgo, digamos, de que a veces los manuales esquematizan mucho, pero yo creo que son importantes porque dejan algo. Uno termina un curso, ¿no? Y se fue con algo escrito, ¿no? Que mañana no, pero dentro de 6 meses, dentro de un año, le va a servir para sí mismo, le va a servir para otro que quiera consultar eso. Entonces, me parece que y en Uruguay hay, por suerte, tanto en derecho laboral como en general en estos temas de economía laboral, hay bastantes cosas escritas, que bueno, algunas deberán actualizarse. Entonces, creo que para resumir un poco la experiencia que se inicia acá, es muy importante. Creo que Uruguay pasó de tener menos de 1 millón de trabajadores a tener hoy 1,5 millones, 1.600.000 casi trabajadores, o sea, una gran expansión en los últimos 10 años del empleo asalariado y del empleo asalariado formal, digamos, o sea, que tiene los derechos, y obviamente todos los que nos hemos dedicado desde distintos ángulos al apoyo a los trabajadores, nos damos abasto, digamos, con una cuestión que es absolutamente prioritaria y que tiene enormes contingentes de personas que están preocupadas e interesadas por esto. Entonces,
creo que todos los esfuerzos que se hagan son complementarios, que hay que articularlos, hay que complementarlos, y me parece que a los compañeros que van a hacer este curso, el programa les va a dejar un conocimiento muy importante de cuál es la realidad en la que están pisando, digamos, y les va seguramente, eso lo dirán al final, les va a estimular a pensar que necesitan otras cosas, digamos, para complementar su formación. Así que suerte y gracias por invitarme aquí.